si los gigantes de la Biblia realmente existieron y la humanidad olvidó la verdad? Imagina por un momento ciudades antiguas sumidas en terror. Hombres y mujeres huyendo despavoridos mientras sombras colosales se ciernen sobre ellos. Gigantes de más de 3 metros de altura caminando entre la humanidad. Esto no es ciencia ficción. Esto está escrito en las páginas más antiguas de la historia humana. Está en la Biblia. La historia de los gigantes bíblicos es una de las más enigmáticas y perturbadoras de todas las escrituras. Pero antes de hablar de Goliat, o de los hijos de Anac, debemos regresar al principio, al momento en que todo cambió. Génesis capítulo 6, versículos 1 al 4, nos revela algo asombroso. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron por esposas a todas las que quisieron. Entonces el Señor dijo que su espíritu no contendería con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Y sus días serán 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Pero, ¿quiénes eran estos hijos de Dios? Muchos eruditos bíblicos creen que se refiere a ángeles caídos, seres celestiales que abandonaron su posición en el cielo y descendieron a la tierra. Estos ángeles rebeldes se unieron con mujeres humanas, y de esa unión prohibida nacieron los Nefilim. La palabra Nefilim en hebreo significa literalmente los caídos o los que hacen caer a otros. Eran híbridos, mitad celestial, mitad humano. Y su existencia era una abominación ante Dios. Los Nefilim no eran simplemente altos, eran guerreros poderosos, violentos y corruptos. Génesis nos dice que eran varones de renombre, héroes de la antigüedad. Pero su fama no venía de la bondad, venía del terror que infundían. La tierra se llenó de violencia por causa de ellos. La maldad humana se multiplicó exponencialmente. Y Dios vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de él era de continuo solamente el mal. Esta corrupción no era solo moral, era genética. Los Nefilim estaban contaminando la línea de la humanidad, y Dios había prometido que de la simiente de la mujer vendría el Redentor. Si la humanidad entera se corrompía genéticamente, esa promesa no podría cumplirse. Por eso Dios decidió enviar el diluvio. No fue un acto de crueldad, fue un acto de preservación. Noé era perfecto en sus generaciones. Eso significa que su línea genética no estaba contaminada. Por eso él y su familia fueron salvos. Pero aquí viene lo inquietante. La Biblia dice que había gigantes en la tierra en aquellos días y también después del diluvio. ¿Cómo es posible? Si todos los Nefilim murieron en el diluvio, ¿por qué aparecen nuevamente? Algunos teólogos creen que la contaminación genética continuó a través de una de las esposas de los hijos de Noé. Otros creen que hubo una segunda incursión de ángeles caídos después del diluvio. Lo cierto es que los gigantes reaparecieron. En Números capítulo 13, cuando Moisés envía espías a la tierra de Canaán, ellos regresan aterrorizados. Dicen, vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Los hijos de Anac eran descendientes de los Nefilim. Eran tan grandes que los israelitas se sentían como insectos a su lado. Este miedo paralizó a toda una generación, y por su falta de fe, vagaron 40 años en el desierto. Pero los hijos de Anac no eran los únicos. La Biblia menciona varias razas de gigantes, los Refaim, que habitaban en Basán, al este del Jordán, los Emim, descritos como un pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac, los Somsomeos, otra raza de gigantes que los amonitas llamaban así, y los más famosos de todos, Og, rey de Basán, y Goliat de Gat. Og era el último de los Refaim. Su cama, hecha de hierro, medía 4 metros de largo y casi 2 metros de ancho. Imagina el tamaño de un hombre que necesitaba una cama así.
Deuteronomio capítulo 3 nos dice que su reino fue conquistado por los israelitas, pero su memoria permaneció como testimonio del terror que estos seres inspiraban. Y luego está Goliat. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Un gigante filisteo de Gat que medía más de 2,90 m. Su armadura pesaba más de 50 kilos. La punta de su lanza pesaba casi 7 kilos. Durante 40 días desafió a los ejércitos de Israel. Nadie se atrevía a enfrentarlo. Hasta que un joven pastor llamado David aceptó el reto. Sin armadura, sin espada, solo una honda y 5 piedras. Y con el nombre del Señor de los ejércitos, derribó al gigante con una sola piedra en la frente. Pero Goliat no estaba solo. Segunda de Samuel, capítulo 21, menciona a otros 4 gigantes de Gat, todos ellos descendientes de los Refaim. Todos ellos cayeron por mano de David y sus valientes. Era como si Dios estuviera eliminando sistemáticamente estos remanentes de la corrupción antigua. ¿Por qué Dios permitió que estos gigantes existieran después del diluvio? Algunos creen que era una prueba de fe para Israel. Otros piensan que Dios los usó para mostrar su poder. Cada victoria contra un gigante era un recordatorio. No importa cuán grande sea el enemigo. Dios es más grande. No importa cuán imposible parezca la batalla. Con Dios, todas las cosas son posibles. Pero hay algo más profundo aquí. Los gigantes representaban la rebelión cósmica. Eran el resultado de ángeles que rechazaron su lugar en el orden de Dios. Eran símbolos vivientes del caos y la corrupción. Su existencia desafiaba el diseño divino. Por eso tenían que ser destruidos. No por crueldad, sino por justicia. Por preservación del plan redentor de Dios para la humanidad. El libro de Enoc, aunque no es canónico, ofrece detalles fascinantes sobre estos eventos. Describe cómo 200 ángeles descendieron al monte Hermón, cómo hicieron un pacto para tomar esposas humanas, cómo enseñaron a la humanidad secretos prohibidos, artes de guerra, brujería, cosméticos, astrología, y cómo sus hijos gigantes devoraban los recursos de la tierra y finalmente comenzaron a devorar a los humanos mismos. Según este texto, los Nefilim crecían hasta alcanzar alturas de más de 135 metros. Una exageración poética quizás, pero el punto es claro. Eran monstruosidades, aberraciones que no debían existir. Y cuando murieron en el diluvio, sus espíritus no encontraron descanso. Se convirtieron en lo que conocemos como demonios. Espíritus sin cuerpo que vagan por la tierra buscando habitar en humanos. Esta interpretación conecta muchos puntos. Explica por qué hay tanta actividad demoníaca en el mundo. Explica por qué Jesús pasó tanto tiempo expulsando demonios. Explica la guerra espiritual que Pablo describe en Efesios capítulo 6. No luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. La arqueología también ha encontrado evidencias intrigantes. Esqueletos de personas inusualmente altas. Estructuras megalíticas que parecen imposibles de construir con tecnología antigua. Leyendas de gigantes en casi todas las culturas del mundo. Desde los titanes griegos hasta los Jotun nórdicos. Desde los Nefilim hebreos hasta los gigantes de las tradiciones nativas americanas. ¿Coincidencia? ¿O memoria colectiva de un evento real? La Biblia es clara. Los gigantes existieron. No son mitos, no son alegorías. Eran reales. Y fueron juzgados. El diluvio los destruyó. Las conquistas de Israel eliminaron sus remanentes. Y finalmente, en la cruz, Jesús venció definitivamente a los poderes y autoridades espirituales detrás de ellos. Colosenses capítulo 2, versículo 15, dice que despojó a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero la pregunta permanece: ¿desaparecieron completamente? ¿O quedan secretos ocultos sobre ellos? Jesús mismo dijo que en los últimos días sería como en los días de Noé. ¿Significa eso que veremos un regreso de esta corrupción? ¿Que los ángeles caídos intentarán nuevamente contaminar a la humanidad?
Algunos creen que ya está sucediendo, a través de manipulación genética, a través de tecnología transhumanista, a través de esfuerzos para mezclar lo humano con lo artificial o lo animal. La historia de los gigantes no es solo historia antigua. Es una advertencia. Es un recordatorio de que hay una guerra cósmica en curso, una batalla entre el bien y el mal, entre Dios y las fuerzas de la rebelión. Y nosotros estamos en medio de esa batalla. Cada día tomamos decisiones. Cada día elegimos de qué lado estar. Los gigantes cayeron porque desafiaron a Dios, porque eligieron el orgullo sobre la humildad, la violencia sobre la paz, la corrupción sobre la pureza, y su fin fue destrucción. Pero Dios ofrece otro camino, un camino de redención, de transformación, de victoria no por nuestra fuerza, sino por su espíritu. Así que te pregunto, ¿crees que los gigantes desaparecieron o aún existen secretos ocultos sobre ellos?